Fausto Yepes, hoy con... Estamos en este momento ya en contacto con el doctor José Chalco, abogado constitucionalista, para hablar sobre el procedimiento de juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso. Hay evidencias del supuesto delito. Le consultamos enseguida al doctor Chalco y también vamos a hablar sobre cuáles son los plazos que regirán de aquí en adelante, si es que la convocatoria está hecha para que el presidente Guillermo Lasso acuda el próximo martes 16 de mayo, cómo operarían los plazos de ahí en adelante. Se ha dicho que en una nueva sesión se tomará la votación para resolver si se censura, es decir, si se destituye o no al presidente Guillermo Lasso en este procedimiento de juicio político que ya ha pasado por varias etapas. Hoy la asambleísta Viviana Veloz, como les hemos comentado, ha confirmado que el proceso será ya el día martes 16 de mayo. ¿Qué se viene? Le consultamos enseguida al doctor José Chalco, con quien estamos ya en contacto en este momento. Doctor Chalco, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda. Bienvenido. Doctor Chalco, no sé si nos escucha. Parece que se congeló la señal, la imagen. Estamos con un problema técnico allí. En todo caso, les comentábamos que vamos a hacer contacto en este momento con el doctor José Chalco, abogado constitucionalista, para hablar principalmente de los plazos y cuál es el procedimiento de aquí en adelante respecto del juicio político. Una vez que se ha confirmado primero la notificación de la resolución de la Asamblea Nacional al presidente de la República, posteriormente se ha confirmado ya que la convocatoria está para el próximo martes 16 de mayo. Doctor Chalco, lo tenemos ya este momento en línea. Bienvenido. Fausto Yepes le saluda. Buenos días, Fausto. Buenas noches, realmente. Buenas noches, sí. Y un gusto poder estar con todos los radioescuchas de tan prestigioso medio como es FM Mundo. Vea, efectivamente nos encontramos en un momento protagónico para el país, para la institucionalidad, la democracia y la República del Estado. Durante todo este tiempo hemos visto el desarrollo del juicio político en la Asamblea Nacional como un desarrollo burlesco a los principios constitucionales, legales, que se han de observar en este procedimiento. El tal peculado no ha sido demostrado. El supuesto índice de corrupción y de responsabilidad directa o indirecta del Ejecutivo tampoco ha sido demostrado. Y a lo largo de toda la sustanciación de este juicio político, lo que sí hemos visto es un interés repetido, yo diría desmedido, de una asamblea que está al todo o nada con la búsqueda de que el Ejecutivo se vaya. ¿Pero por qué? Porque tiene que irse. Pero no ha sido probado el delito. No importa, esto es político y no jurídico. Todos los discursos se han dicho. Pero esto no es político, esto es jurídico porque vivimos un modelo constitucional y en donde se debe respetar, en consecuencia, apreciado Fausto, el ordenamiento jurídico ecuatoriano. Y hemos visto precisamente eso, se ha adaptado el discurso en función muchas veces de la pregunta. Si se les pregunta por qué, si no se ha encontrado algún argumento jurídico, han dicho esto es político. Si se habla del tema político, que únicamente buscan las pretensiones de ciertos sectores políticos, pues dicen hay argumentos jurídicos precisamente para destituir al presidente. ¿Con qué puede llegar la oposición, en este caso los interpelantes? De momento se ha confirmado, Viviana Veloz, están pendientes si irá como segundo interpelante Esteban Torres o Mireya Pazmiño, pero ¿con qué van a llegar a la Asamblea Nacional, al Pleno, en este proceso de juicio? No tienen nada ajustado a la realidad jurídica. Vea usted, Fausto, se ha dicho repetidamente, como usted bien citaba, de que esto es político y en consecuencia no interesa nada más que los votos. Entonces, ¿por qué estamos hablando de pruebas? Entonces, ¿por qué estamos hablando de un anuncio de prueba? Entonces, ¿por qué hemos ido a una comisión de fiscalización y control político precisamente en donde hemos evacuado, es decir, practicado la prueba? Si no tuviéramos nada que probar, no existiera ni la comisión de fiscalización y control político, ni espacio para anunciar prueba, ni espacio para practicar prueba alguna. Vea usted cómo han mentido a los ecuatorianos. Para que la audiencia nos comprenda, el trámite del juicio político
tiene establecido reglas específicas en el artículo 129 de la Constitución y los artículos 91 y siguientes de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Y hay algo importante. Todos los funcionarios públicos, todos los ministros del Estado están sujetos a control y podrían ser sujetos a un juicio político. El artículo 131 de la Constitución, Fausto, nos dice cómo se hace el juicio político para ministros y funcionarios otros. Todos los casos de los otros funcionarios es por incumplimiento de sus funciones que le competen conforme a la Constitución. Esto es importante. Incumplimiento de funciones que le competen de conformidad con la Constitución a los otros funcionarios. Pero en el caso del presidente de la República y su vicepresidente, conforme a la Constitución, es solamente respecto de delitos. Esto es fundamental. Son 3 causales. Las 3 causales son delitos. Una de ellas, el peculado. Si es que las causales para el presidente son delitos y para los otros funcionarios son incumplimiento de atribuciones constitucionales, claramente usted tiene que probar que son delitos. Claramente usted tiene que probar de que la conducta del Ejecutivo ha sido directamente atribuible a una responsabilidad de distraer fondos, dineros públicos, de disponer arbitrariamente estos, porque eso es lo que está arreglado en la ley penal, en el Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano. Entonces, esto es jurídico. ¿Con qué van a ir los interpelantes? ¿Con qué van a ir al Pleno? ¿Simplemente a decir nuevamente cuestiones que nada tienen que ver sobre el peculado? Hablarán de lo que ya nos han mostrado en el último tiempo dentro de la Comisión de Fiscalización y Control Político, que es hablar de la inseguridad, hablar de la ausencia de medicinas y hablar seguramente de la educación. Estas preocupaciones son legítimas, absolutamente legítimas, Fausto, pero esas preocupaciones no son juicio político por peculado, y esto es importante decirlo. Es preocupante todas las legítimas incidentes, las legítimas situaciones que vive el país. Es normal preocupar, pero eso no es juicio político por peculado. Una de las cosas que ha llamado la atención en estas últimas horas es, por ejemplo, se había anunciado que desde el Ejecutivo iban a solicitar que haga una revisión la Corte Constitucional, y refiriéndose concretamente a todo este procedimiento que se ha llevado adelante hasta este momento. No obstante, a las 2:16 de la tarde de hoy, la Corte Constitucional, sin consulta anticipada ni mucho menos, ha colgado un tuit que dice: decisión destacada de la Corte Constitucional, admisión de solicitud de juicio político por el cargo del delito de peculado. Y recuerda, entre otras cosas, que el dictamen de la Corte, la admisión de la solicitud del juicio político por el cargo de delito de peculado, básicamente lo que consta en la resolución. También que en el análisis del procedimiento la Corte encontró que tanto la solicitud presentada y el trámite seguido hasta el momento en la Asamblea Nacional han respetado los principios correspondientes y que ha habido una falta de prolijidad. Únicamente hacen ese resaltado. Y también el análisis del contenido de la solicitud estableció que los 2 primeros cargos formulados por la solicitud de los solicitantes relacionados con el delito de concusión no cumple con exigencias. Se refiere únicamente a lo que ellos habían aprobado. Un poco a propósito de nada, la Corte Constitucional ha colgado esto. ¿Cómo interpretar este mensaje? Vea, Fausto, esto es importante que nos comprenda la audiencia. No es nada nuevo. No es una disposición de la Corte Constitucional. No es que la Corte está actuando, nada. La Corte Constitucional normalmente, con mucha frecuencia y regularidad, desde la Corte del expresidente Hernán Salgado, optó por esta suerte de publicar en pastilla resúmenes de sus decisiones más relevantes. Resúmenes. Publicaba pastillas, precisamente, insisto, esto se inició en la administración del profesor Salgado, presentaba pastillas en Twitter, en Facebook, en redes sociales. La pastilla que usted ha leído, de contenido de lo que usted ha leído, es la pastilla relativa a lo que decidió en marzo de este año 2023 respecto de admitir a trámite el juicio político. Nada más. Esto es lo primero.
no se trata de ningún pronunciamiento de la Corte, sino simplemente de recordar, de volver a publicar, ¿no es cierto?, un resumen de lo que fue aquel dictamen. Claro, lo hace en este momento, que es hoy, viernes, precisamente 12 de mayo. Y precisamente cuando se está cuestionando el accionar de la Asamblea Nacional, precisamente respecto del cumplimiento de lo admitido por la Corte Constitucional. Y eso está bien. Y ahí viene bien lo siguiente, pero parcialmente. Yo le digo, esto es un tema agridulce. ¿Y por qué es agridulce, apreciado Fausto? Porque la Corte no necesita siquiera que haya petición de ninguna de las partes o sujetos de este proceso de juicio político para actuar. Puede actuar oficiosamente. ¿Por qué? Porque la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional le dice a la Corte, usted tiene que hacer que se cumplan sus decisiones y sus dictámenes. Cuando usted tenga una persona a quien estuvo dirigida su decisión vía sentencia o vía dictamen, en este caso un dictamen de admisibilidad, que es precisamente el que usted ha leído, que se hizo en marzo del 23, cuando usted vea que alguien se va del cumplimiento de su dictamen, actúe, haga seguimiento de cumplimiento de su dictamen. ¿Y eso qué implica? Primero, nosotros hemos visto una asamblea nacional, que pese a que la Corte Constitucional le exhortó a que sea prolija, a que cumpla el debido proceso, apreciado Fausto, eso no ha sucedido. ¿Y por qué digo no ha sucedido? Vea usted la resolución que la resolución que hizo la Asamblea Nacional para decir que continúa el juicio político. Mire usted, dice, se resuelve, esto de los 88 votos que pasó hace pocos días, dice, se resuelve enjuiciar políticamente al presidente de la República por el peculado, ¿no?, por la infracción del numeral 2 del artículo 129, pero vea lo que dice después, punto seguido, pues se evidencia el desvío o distracción de los fondos que generaban anualmente los pools de empresas, etcétera, etcétera. Y luego viene el artículo 2 de la resolución, disponer al presidente de la Asamblea que continúe con el juicio político. ¿Que continúe con quién? Con los asambleístas que ya dicen en el Pleno se evidencia desvío y distracción de fondos. Yo creo que esto no necesitamos ser estudiantes de derecho para saber que usted no puede estar siendo juzgado vía resolución o sentencia si aún no han escuchado al presidente, si aún no ha sustanciado el proceso en el Pleno, porque la ley dice que ahora cuando venga la interpelación que usted citaba, Fausto, se le va a escuchar al presidente, se va a descargar prueba y a presentar prueba y a valorar la prueba que se presentó en la comisión de fiscalización. Es decir, en ese texto debió decir presunción, se presume, mas no se evidencia. Pero claro, imagínese lo que es usted que se ha llamado a una audiencia, porque lo que vamos a mirar ahora es eso en el trámite del juicio político, algo relativo a una audiencia de juicio, de decisión, y usted ya es llamado por unos jueces asambleístas que le dicen a usted que ya se ha evidenciado, es decir, que ya es responsable. Si esto no estremece a los ecuatorianos de bien, si esto no estremece a los constitucionalistas serios y honestos de este país, que sí habemos, entonces, ¿a dónde estamos yendo? Déjeme indicarle algo más, apreciado Fausto, en la línea de lo que usted consulta. La Corte debía actuar de oficio. Hoy hemos visto, yo he revisado, a mí me apasiona el derecho constitucional, Fausto, por eso opino lo que estoy opinando. Yo no soy abogado del presidente ni de ningún asambleísta, a Dios gracias, pero me gusta esta materia. Vea usted, Fausto, la petición. Hoy día ya el presidente de la República ha ingresado efectivamente, yo lo he visto ya en el sistema, lo ingresó en horas de la tarde, señala a la Corte Constitucional dentro del proceso de juicio político. El presidente dice, con los antecedentes expuestos, y visto que esto es una atribución de la Corte, solicito a ustedes, jueces de la Corte, iniciar formalmente la fase de seguimiento del dictamen emitido el 29 de marzo del 23. ¿Qué es esto de la fase de seguimiento? Lo que le está pidiendo el presidente a la Corte Constitucional es, si usted quiere, un auxilio de que haga que las cosas se hagan bien. Por la serie de irregularidades, yo he demostrado una que creo que es muy clara, por la serie de irregularidades
que están sucediendo en la sustanciación del proceso, inclusive porque se siguen tocando otros temas que yo insisto, son legítimos, la inseguridad, la falta de medicina, son totalmente legítimos, pero son especulados. Y la Corte Constitucional dijo expresamente, atiéndase el juicio político. Ahora, doctor Chalco, un poco para ir cerrando, y únicamente nos llama la atención esta coincidencia, si se quiere, en medio de la coyuntura, en medio de este pedido que hacen desde el Ejecutivo para hacer este seguimiento. Se cuelga este tuit a manera, entendemos, será un mensaje, una respuesta, quizá no oficial, evidentemente, pero como diciendo, esto fue lo que resolvimos y ya. Es lamentable, Fausto. Yo creo que un órgano de inicio y de cierre del sistema, como es la Corte Constitucional, no debe actuar, no puede actuar, no tiene que actuar, si es que ese fuera el caso, como usted me pregunta, en razón de suposiciones, o esperemos que se me entienda lo que quiero decir. No, un órgano a ese nivel no está para aquello. La Corte Constitucional, la Corte de Cortes, el órgano de inicio y de cierre del sistema constitucional ecuatoriano, debe actuar expresamente con la potestad que le da la Constitución y la ley, y con el atributo más importante, el respeto que se ha ganado a lo largo de los años, y que yo vengo diciendo, lo que sucede en el Ecuador en este último tiempo y lo que pueda suceder, hay que saber que es responsabilidad de haber dado un dictamen de admisibilidad, que lamentablemente, a mi punto de vista, conforme yo lo dije en mi amicus curiae que presenté en la Corte Constitucional oportunamente cuando estábamos ante el dictamen de admisibilidad, es decir, los argumentos y razones que acompañaron precisamente para orientar a la Corte, yo señalé que la Corte no debía dar un trámite de admisibilidad en el juicio político por la serie sistemática, repetida de irregularidades. Hoy veremos a un parlamento, este domingo escuchaba la entrevista anterior que se hacía a Fausto, este domingo 14, Día de la Madre, yo creo que muy pocos ecuatorianos estarán festejando y muchos estaremos viendo con mucha ansiedad el débil momento que vive la democracia ecuatoriana y cómo será parte del sainete de esta elección de autoridades del Parlamento que estará en juego con el juicio político. Un día decisivo sin duda el próximo domingo y también, como no, el próximo martes 16 cuando se ejecute, ya se lleve adelante este juicio político. Doctor Chalco, estaremos igual pendientes para hacerle consultas en este proceso en medio de lo que usted también ha calificado como esta incertidumbre que creo que todos tenemos, saber qué pasará con nuestro país, con la política, con el gobierno, con la asamblea, con todas las instituciones que hoy por hoy nos quedan debiendo a los ciudadanos. Son días decisivos y una semana, pues, sin duda decisiva. Doctor Chalco, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Un honor, apreciado Fausto, y un saludo para usted. Gracias. Ha sido el doctor José Chalco, abogado constitucionalista, hablando sobre el procedimiento de juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso. Si hay o no evidencias del supuesto delito. Ha hecho también el doctor Chalco algunos cuestionamientos a las reacciones y a las actuaciones de la Corte Constitucional. Sin duda, se vienen días decisivos. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.